Capítulo 3. Qué genial es correr. Parte 3. Eso fue excelente. En los asientos de espectadores, la sacerdotisa aplaudió torpemente, logrando de alguna manera mantener algo que podría pasar por una sonrisa. Todo parecía tan limitado, tan desconcertante. Nada se sentía del todo bien, era como si alguien la hubiera agarrado de ambos hombros. El maquillaje le provocaba picazón en la cara, mientras que la forma en que llevaba el pelo recogido tiraba de sus mejillas y frente y tensaba todo su rostro. ¿Y este vestido? Le pellizcaba el pecho, que había quedado bastante metido dentro del conjunto, mientras que sus caderas casi habían abandonado el fantasma, de lo ajustado que estaba. Le costaba creer que las princesas soportaran ese tipo de prendas todos los días. ¿Qué pasa? Quiero decir, ¿hay algo que le preocupe, Su Majestad? Si hay algo que necesita, no duden en decírnoslo. ¿Seguro? No estoy seguro de que esto sea del todo justo. Tal debió ser el pensamiento en la mente de las dos damas de compañía que estaban detrás de ella, una de cabello rojo y otra de oro. La sacerdotisa podía entender a la chica del gremio, que era hija de la nobleza, pero ¿cómo podía la chica de la granja parecer tan cómoda? La sacerdotisa no entendía nada, pero no podía dejar que eso se reflejara en su rostro. En cambio, se quedó allí sentada, rígida como una muñeca. En efecto. Absolutamente cierto. El mayor problema de todos fue la persona que estaba sentada, aplaudiendo a su lado, el hombre que se hacía llamar paladín del Dios Supremo. Este es el epítome de la igualdad, ¿no es maravilloso? Bueno, tomó nota de cada uno de sus movimientos, se sentía como si estuviera bajo vigilancia constante. Afirmó ser un representante allí en nombre del templo del Dios Supremo, y parecía conocer a la hermana pequeña del rey. Solo tratar de asegurarse de que no cometiera algún desliz en algún asunto de etiqueta era agotador. Al mismo tiempo, no pudo evitar notar. No se parece en nada a la señora arzobispo. De hecho, no se parecía a ninguno de los otros seguidores del Dios Supremo que la sacerdotisa conocía. No el clérigo con el que se había hecho amiga en la frontera ciudad ni el inspector del gremio. Su orgulloso dominio de sí mismo le recordaba a esa mujer caballero, pero no era exactamente lo mismo. ¿Cómo podría decirlo? Era la diferencia entre alguien que intentaba ser justo y alguien que asumía que ya lo era. Pensé que estaba en gran desventaja, aventuró la sacerdotisa. De ninguna manera. Consideré la forma en que el paladín respondió a las dudas de la sacerdotisa con plena confianza, como si él mismo hubiera logrado la hazaña. Cada uno de ellos hizo el máximo uso de las habilidades con las que nacieron. Un seguidor de la Madre Tierra debe ser más iluminado. Sonaba como si fuera a poner un pez en tierra firme y animarlo a correr. La sacerdotisa todavía tenía preguntas, pero decidió no expresarlas. Sospechaba que el paladín felizmente seguiría hablando de todos modos. A veces, Su Alteza. ¿Su Alteza? La sacerdotisa parpadeó. Sí. A veces veo los grandes festivales y pienso, debemos reformar las ceremonias de la Madre Tierra. ¿Cómo es eso? Me refiero a la bailarina del Festival de la Cosecha. La sacerdotisa ladeó la cabeza, por lo que el paladín del Dios Supremo continuó. Su atuendo muestra demasiada piel para una mujer joven. Ningún clérigo debería parecer así en público. La sacerdotisa sonaba un poco tensa, pero logró una expresión facial cuyo significado exacto estaba abierto a interpretación. Después de todo, ella misma era una de las que habían aparecido con este atuendo que nunca se debe usar en público. Ahora, años después del hecho, pudo verlo por el honor que había sido. No es que sintiera o no hubiera sentido vergüenza, pero el orgullo era mayor. Yo era tan inexperto en ese entonces. Por supuesto, todavía tenía mucho que hacer incluso ahora. Esa fue una excelente aventura. El paladín del Dios Supremo continuó discutiendo, incluso cuando la sacerdotisa dejó vagar sus pensamientos. De cuestionar la idoneidad de tales prendas en público, la lógica rápidamente dio un salto. El ritual arroja dudas sobre el carácter moral de los bailarines. Inflamó los deseos de los creyentes espectadores. Es decir, se podría interpretar que la propia Madre Tierra era una seductora. Por extensión, era una ofensa para todas las mujeres. Ni siquiera perdonó a las doncellas que pisaban las uvas de la cosecha temprana. ¿Cómo podían decir que mostrar la piel era inmoral y aún así trabajar las uvas con los pies descalzos? No puedo creer que una mujer se dedique voluntariamente a tales actividades.
La reforma es necesaria lo antes posible. La sacerdotisa solo escuchaba a medias, pero pensó que podía oír la sangre corriendo hacia su cabeza. Sus palabras le recordaron acontecimientos de hace mucho tiempo que habían sido una vergüenza para personas que ella apreciaba. Un complot tonto que por fin habían desbaratado, y ahora quería arrastrarlo todo por el barro otra vez. La ira hervía en la boca de su estómago, pero la reprimió. No, no lo hagas. Concentró todo lo que tenía en inhalar y luego se obligó a exhalar lo más tranquilamente posible. Tuvo que resistirse a dejar que sus emociones la hicieran provocar una cena o irse a beber, como había hecho antes. Y sin embargo, miró a las dos mujeres detrás de ella, ambas con sonrisas incómodas. Supongo que no me corresponde hablar en nombre de la princesa. La sacerdotisa hizo un puchero en privado, deseando que los demás pensaran en lo que ella estaba pasando. Así es, ella realmente hizo un puchero. ¿No todos tenían que irse y dejarme? Por supuesto, ella entendió la situación. Ella sabía que era lo que era. Ella entendió que le habían asignado este papel porque era la única que podía desempeñarlo, así que lo haría lo mejor que pudiera. Aún así, no estaba encantada de quedarse atrás, ya que la insatisfacción nacía de su creciente conciencia de sí misma como una aventurera medianamente decente. Aunque todavía no se había dado cuenta de que ella misma había cultivado ese precioso tesoro. ¿Es eso así? Ya veo, dijo. Después de la oleada de ira y frustración, se limitó a sentir y pronunciar unas pocas palabras. Una sonrisa agradable. Gracias por decirme cómo ves las cosas. Eso es todo lo que tienes que decir. La sacerdotisa le dio al paladín una mirada inquisitiva. Sí. Creo que es. Se inclinó hacia ella con entusiasmo, pareciendo haber olvidado dónde estaba y con quién aparentemente estaba. Eso significa, entonces, que no tienes intención de corregir estas injusticias dentro del templo de la Madre Tierra. ¿Por qué habría? ¿Por qué? ¿No te he señalado los problemas? Sí, y te escuché. Entonces, ¿por qué no intentas hacer algo al respecto? Porque tú y yo somos personas diferentes. El paladín del Dios Supremo quedó atónito y en silencio. Su rostro ya pálido y noble se volvió aún más blanco, sin sangre. La sacerdotisa tuvo un pensamiento pasajero, parecía casi ceniza. Como la ceniza blanca que queda después de que todo lo demás se ha consumido. Bueno, entonces, logró decir, su voz como cenizas que se asientan. ¿Crees que este desordenado y caótico mundo de cuatro esquinas debería simplemente permanecer como está? Dijo la sacerdotisa, golpeándose el labio con el dedo índice mientras pensaba. No estoy realmente seguro. ¿Allá? Los labios del hombre se curvaron en una fea expresión de triunfo. Su sonrisa ridiculizó todo acerca de ella, sus pensamientos superficiales, su ignorancia, su estrechez de visión. Quiero decir, soy amiga de un elfo, un hombre lagarto, un enano, incluso un centauro, dijo la sacerdotisa, devolviéndole la sonrisa, sin prestarle atención en absoluto a su expresión. Había aventureros y también princesas. Había nobles y comerciantes. Agricultores. Camareras en tabernas. La sacerdotisa nunca había pensado en ellos como desordenados o desorganizados o uno mejor que el otro. El desierto del este es caluroso y el norte frío. Las llanuras son amplias, pero el bosque es denso. Recordó a los Innsmouth, los peces que había conocido cuando mataron a una serpiente marina, parecía que le sería muy difícil vivir en tierra. Y, sin embargo, en la taberna a la que Gablin Slayer la había llevado, había una camarera tipo pez. Una chica encantadora con ropa perfecta, haciendo cerveza, la sacerdotisa la consideraba muy genial. Por otra parte, tal vez todos usaban atuendos adorables mientras preparaban alcohol, pensó en su clérigo mayor pisoteando las uvas. Las personas que conoció podrían haber sido de todo tipo, pero todos estaban gozosos desde lo más profundo. Después de todo, ¿cuántas oportunidades tuviste de jugar descalzo? En el desierto, por otro lado, hacía calor, no solo calor, era demasiado agotador para mostrar mucha piel, y eso había sido un desafío. Y, sin embargo, por más vestida que se sintiera en ese momento, si hubiera ido a los mares helados del norte con ese atuendo, se habría quedado congelada. Ahora que lo pienso, realmente he ido a muchos lugares y he conocido a mucha gente. El pensamiento pasó placenteramente por su mente y sacudió la cabeza suavemente de un lado a otro. Tratar de encajar a toda esa gente en una sola cosa. No es. Quiero decir. De hecho, parecía imposible. Pero eso no significaba que, dentro de ella, algunos fueran más valiosos que otros. Cuando se dio cuenta de eso,
La sacerdotisa finalmente sintió que las piezas encajaban en su lugar. Creo que tal vez a todos les guste ser diferentes y es importante que lo aceptemos, dijo. Sí. La sacerdotisa sintió como para afirmar sus propias palabras. Estaba segura. Sabía que había personas a las que no les gustaban las cosas que ella amaba, mientras que probablemente había personas a las que les encantaban las cosas que ella encontraba intolerables. Los Usfreya del Norte intentaban aprender un nuevo idioma, y los corredores centauros formaban multitudes de todo tipo. Amables aplausos. Y, sin embargo, la sacerdotisa había encontrado vertiginosa la cultura del norte, y la princesa centauro había afirmado que los aventureros no tenían sentido para ella. Ser diferente no significaba decir que no se podía caminar juntos, y caminar juntos no significa decir que todo tenía que ser igual. De todos modos, eso es lo que pienso, concluyó la sacerdotisa, y luego se rascó la mejilla, un poco avergonzada, un poco tímida. Ella solo había dicho lo que tenía en mente y, aunque lo había dicho con bastante fluidez, nunca habría pasado por un sermón adecuado. Más concretamente, se preguntó si tal vez la hermana pequeña del rey no debería haber hablado con tanta libertad. Suenas como una de esas personas que quieren afirmar que incluso los duendes tienen sus virtudes, dijo el paladín. Eso hizo que la sacerdotisa se congelara. Ella se volvió para mirarlo y él resopló con disgusto. Él no. Me ha descubierto, ¿verdad? Miró a las dos mujeres detrás de ella, pero ambas negaban con la cabeza. Por supuesto que no. Él no lo sabía. La sacerdotisa se llevó la mano al pecho, ahora un poco más grande debido al acolchado, y suspiró aliviada. ¿Aún? Ese tema surgió terriblemente de repente. Existen, ya sabes, dijo la sacerdotisa. Buenos duendes. ¿Qué? Preguntó el hombre, incrédulo. La sacerdotisa sonrió. ¿No lo sabías? Los duendes del mar. Eran personas maravillosas. El paladín parecía absolutamente desconcertado. La sacerdotisa luego agregó, lo admito, a los hombres de las branquias no les gusta mucho que los llamen así. Pero estuvo bien. Esta era la pregunta que se había estado haciendo desde el día en que se convirtió en aventurera. Miró al paladín directamente a los ojos. Sí, me atrevo a decir que podría haber un buen duende ahí fuera. Él la miró fijamente. Obviamente, esto fue completamente inesperado para él. Aunque no estaba segura si él estaba más desconcertado por el hecho de que ella no estuviera de acuerdo con él o por la respuesta que le había dado. Es cierto, un buen duende sería aquel que no atacara a los humanos. Probablemente todavía odiaría a la gente y probablemente seguiría pensando que robar era bueno. No creo que eso cambie. El mundo de los cuatro esquinas era más amplio, más grande, más complejo y variado de lo que nadie conocía. Hubo cosas buenas y también cosas malas. Y aunque uno no podía simplemente aceptar las cosas malas, aún así. Sí, aún así. El mundo nunca será como yo lo quiero ni como tú quieres, él. Había ciertas cosas que debían hacerse. Cosas que incluso los dioses tenían confiado al destino y al azar. Por un momento, el hombre no dijo nada, aunque la sacerdotisa creyó oír el sonido de un rechinar de dientes. Luego exclamó, «Debes perdonarme. Parece que no entiendes cuáles son nuestros verdaderos problemas». Prácticamente puedes oler la ceniza sobre él. Ese fue el aroma que la sacerdotisa detectó cuando el hombre se levantó de su silla tan rápido que casi la pateó y salió de la habitación con paso rápido, diferente al de la otra persona. La sacerdotisa no se molestó en verlo irse, sino que se dejó caer contra el respaldo de su silla, dejando que la sostuviera en pie. Teniendo en cuenta que estaba observando los procedimientos en un palco noble con la propia hermana pequeña del rey, sus modales parecían algo deficientes. La sacerdotisa escuchó un suspiro desde atrás, era la chica del gremio, medio frunciendo el ceño y medio riéndose. Todavía desplomada en la silla de la manera más poco femenina, la sacerdotisa le dio a la mujer detrás de ella una mirada dudosa. Fui demasiado lejos, fue un debate teológico. Yo diría que fuiste lo suficientemente lejos. La sacerdotisa sintió que tal vez la chica del gremio podría haberle echado una mano. No, claro, tal vez no. Compartieron un intercambio silencioso y luego la granjera le entregó una bebida, riendo. Buen trabajo. La mágica jarra rebosaba agua fría y pura. El dispositivo había sorprendido incluso a la sacerdotisa, y mucho menos a la vaquera, cuando lo vieron por primera vez, pero no era momento para sorprenderse. Gracias, dijo la sacerdotisa, tomando el agua y bebiendo con avidez. Muy buen trabajo,
dijo nuevamente la granjera, y luego dirigió su siguiente pregunta a la muchacha del gremio. No sé mucho sobre las enseñanzas del Dios Supremo, pero no son, eso, ¿verdad? Ciertamente no. La Gilgal estaba llena de confianza en ese punto. Ella hinchó el pecho, como si enfatizara el cuerpo cuidadosamente curado que era la fuente de esa confianza. Incluso la granjera quedó cautivada por su actitud, su certeza de que no tenía nada de que avergonzarse. Rechazar cosas invocando constantemente el nombre de la justicia no es eso en absoluto. Tenía que admitir que eso era algo que había oído de su amiga. Ella sonrió tímidamente. Ella puede ser muy linda a veces. La granjera estaba un poco celosa, pero decidió detenerse en la simple admiración. Sería un poco apestoso si ya no pudiéramos tener festivales. ¿De dónde sacaríamos toda nuestra diversión? Las fiestas de la cosecha y de la uva representaban una oración por la abundancia, por supuesto, pero las fiestas también eran momentos de alegría. Si estaba mal disfrutarlos, no sabía qué haría. Ya sabes, dijo la sacerdotisa, que finalmente se había mojado los labios y la garganta con el agua. Ella y la otra niña, la verdadera hermana pequeña del rey, que estaba descansando profundamente en ese momento, eran personas completamente diferentes. ¿Crees que siquiera se dio cuenta de que estaba fingiendo? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.